Bienvenidos a una nueva edición de nuestro especial sobre la COVID-19. ¿Cuándo veremos la luz al final del túnel? La pandemia sigue sin detenerse. En algunos países parece que la situación no mejora. Al contrario, las cosas van a peor. La situación es desesperada. A pesar de ello, muchos no se atienen a las estrictas reglas que ayudan a detener la propagación del virus. Pero claro, ¿cómo hacerlo cuando hay tanta necesidad? Un ejemplo desde Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es el foco de la pandemia en Sudáfrica, pero en este suburbio parece que no fuera así. Y es que pocos usan el tapabocas obligatorio y el distanciamiento social es prácticamente imposible. No tengo miedo. Dios me protege. Estoy bajo su protección. Y si muero, sé a dónde voy. La vida debe continuar. También di positivo y me aislé en casa. No tuve problemas. Pero es precisamente en barrios marginales superpoblados donde el virus más se propaga. Muchos aquí temen más a las consecuencias económicas de la pandemia. Por eso, un equipo del Ministerio de Salud trata de persuadir tanto a contagiados como a sus contactos de que hagan la cuarentena. Es más fácil proteger a sus seres queridos y a todos los demás si son aislados y puestos en cuarentena. Así es como se protegen a sí mismos y a sus familias. En este entorno es difícil, especialmente si comparten sus habitaciones y camas con otros. Contagian a los demás. Por eso tenemos hoteles a los que podemos llevarlos. El gobierno invirtió mucho en hospitales de campaña y espacios de cuarentena, pero mientras los hospitales continúan llenándose, los espacios previstos para el aislamiento permanecen vacíos. Hay muchas personas que se niegan a ser aisladas. Es un problema tremendo. Hemos preparado 10.000 camas para aislamiento y cuarentena, pero apenas se han activado unas 2.000. La gente en estas zonas pobres se niega a aislarse. La ley establece que podemos forzar las medidas con órdenes judiciales, pero ¿hasta qué punto es razonable? En este barrio hay poco interés por el programa informativo sobre la COVID-19, pese a que se trata de uno de los focos de contagio. Mi madre dio positivo y tuvo que aislarse. Vivimos en un departamento de 2 habitaciones, así que todos los demás nos tuvimos que ir al otro cuarto. Y con los niños es complicado. ¿Por qué no las llevaron a un centro de aislamiento estatal? Aquí la podemos cuidar mejor y nos daba miedo que no estuviera cerca de nosotros. Preocupados por las altas tasas de robos, muchos aquí temen dejar sus casas por largos periodos. Nos hemos preguntado cómo es posible que se esté produciendo este retroceso. Buscamos la respuesta en el Instituto Robert Koch. Allí llevan meses estudiando qué medidas funcionan en la lucha contra la pandemia. Muchas de ellas son ya conocidas, pero sin la voluntad necesaria para aplicarlas, no hay manera de combatir el virus. Algo de lo que nos advierte nuestro experto. Hablamos con el profesor Brockmann de la Universidad Humboldt de Berlín en nuestro video podcast sobre el COVID-19. Dirige el grupo de epidemiología del Instituto Robert Koch. Hola, señor Brockmann. Aló. Señor Brockmann, las noticias que llegan de todo el mundo son desconcertantes. La OMS anunció datos que baten los registros de contagios, pese a que en Europa al menos la crisis parece haberse estabilizado. ¿Cómo explica usted este retroceso cuando se tiene cada vez más información sobre la forma de propagación del coronavirus? Probablemente existen muchos factores. Hay que analizar cada país de forma individual. En Estados Unidos o Brasil seguramente tiene que ver con la velocidad de la reacción y también con la firmeza con la que los dirigentes políticos aplican las medidas contra la pandemia.
e intentan convencer a la población de que mantenga la conducta adecuada. En Europa volvemos a ver grandes concentraciones de personas. Hay imágenes de la costa alemana con grandes cantidades de gente en poco espacio. Paralelamente, en Alemania se ha desatado un debate público sobre el uso del tapabocas. ¿Teme usted que se produzca un retroceso aquí también, en Alemania y en Europa? No podemos descartarlo, sobre todo teniendo en cuenta que se han levantado muchas restricciones o que se vuelve a reunir mucha gente en espacios reducidos o sin llevar mascarilla. El sentido común nos dice que podemos volver a vernos en una situación en la que se produzcan más contagios, porque no tenemos todavía la denominada inmunidad de rebaño. Y por eso contamos con que podría suceder. En gran medida depende de cómo nos comportemos. Si regresamos por completo a la normalidad, no se podrá evitar que la cifra de contagios vuelva a aumentar. Muchas gracias, profesor Dick Brockmann. En la India la situación empeora. El levantamiento de las restricciones aumentó notablemente los nuevos contagios. Más de 20.000 al día. Nueva Delhi es uno de los grandes focos de la pandemia. La capital se lleva la peor parte. Durante semanas el gobierno central sostuvo reuniones de crisis con los gobiernos de los estados para evitar un desastre en el sistema de salud de Nueva Delhi. Luego se lanzó una gran encuesta puerta a puerta, en un territorio de 20 millones de habitantes. El objetivo: recopilar datos sanitarios de cada hogar para combatir la propagación del coronavirus. Ni siquiera el gobierno está seguro de que sirve y de que no. Eso me asusta un poco, pero no debemos perder la esperanza. Hasta ahora apenas salimos para comprar lo esencial, pero ahora nos preocupa que nos contagiemos al salir. El gobierno regional ha introducido varias medidas: más pruebas, localización de contactos, banco de plasma, pruebas de anticuerpos y suministro de oxímetros para pacientes con el virus. Y también intenta mejorar el sistema de salud en general. Según el gobierno, actualmente se realizan unas 20.000 pruebas diarias. También está previsto llevar a cabo pruebas de antígenos que deberían proporcionar resultados con mayor rapidez. Ahora se están estableciendo estaciones de prueba en las zonas más afectadas, las llamadas zonas de contención. En Sangam Vihar, una de las áreas más grandes y más densamente pobladas de Nueva Delhi, ya funcionan varias unidades, con resultados positivos. Hemos hecho pruebas todos los días durante los últimos días, mucho más que antes. Tenemos muchos casos positivos en la zona. En cada estación se examina diariamente a 200 personas. Los que dan positivo son trasladados inmediatamente a los improvisados centros de cuarentena, especialmente aquellas personas que no tienen la posibilidad de aislarse en su propia casa. El gobierno calcula que los casos en la capital podrían aumentar hasta el 500.000 a finales de julio. Por lo tanto, planea convertir más espacios de la ciudad en centros de atención para la COVID-19. También este ashram, un centro hinduista para la meditación, se convertirá en uno de los mayores centros de atención de la COVID-19 en el mundo. Un pabellón de aislamiento con una capacidad de 10.000 camas, construido con cartón. Los casos leves y los moderados serán tratados aquí las 24 horas del día. Todo el sistema de salud está sometido a presión. La enfermedad es nueva, no estábamos debidamente equipados. Ahora tenemos una pandemia y tenemos que adaptar nuestro sistema. La segunda ola ha golpeado de lleno la capital, también debido a la relajación del confinamiento. El gobierno está actuando, pero los desafíos son enormes. Y sin embargo, la crisis ni siquiera ha llegado aún a su punto álgido.
Para terminar, nos vamos a México. La capital es la zona más afectada por la pandemia. El sistema de salud ha colapsado tratando de atender a quienes necesitan ayuda. En Ciudad de México, las ambulancias se demoran un promedio de 41 minutos en atender una emergencia, el triple de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sufren de convulsiones, es decir, de otro tipo de enfermedad, y pues no llega la ambulancia, 1 hora, 2 horas, hasta más. En la capital mexicana apenas hay 130 ambulancias públicas. El gobierno federal destinó 1.300 vehículos extra para atender la pandemia en todo el país, pero siguen siendo insuficientes. Los traslados de pacientes por COVID requieren mucho más tiempo, debido a la saturación de hospitales y los protocolos de limpieza. Las autoridades aseguran que las camas de cuidados intensivos nunca han superado el 80% de ocupación, pero estos paramédicos se han encontrado otra realidad. La evaluación, el tratamiento durante el traslado y bueno, llegando al hospital, lamentablemente los hospitales ya están saturados, ¿sí? No todos los hospitales tienen ventiladores suficientes para poder brindar la atención y es muy tardado, nos llegamos a tardar en un hospital para que nos reciban un paciente 4 o 5 horas mínimo. Karim lleva desde los 5 años acompañando a su padre en la ambulancia. Lleva en la piel el trabajo de paramédico, que para muchos es un negocio familiar. Héctor ha atendido terremotos y otros desastres desde los 80, pero nunca había vivido una situación como esta. Mucha de esa gente de urgencias que nosotros atendemos ya no quieren asistir a los hospitales. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se contagien. El pasado año, apenas 88 de 300 ambulancias de la ciudad pasaron la verificación sanitaria y se calcula que al menos 80 son irregulares. Este escaso control pone en riesgo tanto a paramédicos como a pacientes por la falta de protocolos preventivos. Incluso el personal de ambulancias públicas ha denunciado la falta de material de protección. Pues acudes al hospital con las lesiones que ellos te están comunicando y sin saber de que llegas al hospital y te das cuenta cuando le sacan su placa de tórax y aparece que ya tiene COVID. Una pandemia que pone de manifiesto un lastre de la capital mexicana que cuesta vidas.